digamos. ¿Y cuándo enfilaste también para el lado de la literatura Bueno, en la en cuanto a literatura investigarlo? un poco empecé, te voy a decir, cuando hice el Puente Iguazú, porque ¿qué pasa? Yo fui a hacer el Puente Iguazú y tenía que tratar con una empresa brasileña, entonces yo digo, tengo que aprender portugués. Entonces fui a... Yo ya le había leído muchas veces de Rosa y de todo, ¿no? Pero cuando digo, tengo que aprender portugués, entonces crucé a Foz, y entré en una librería, me puse a buscar y había un libro, O Guerra do Paraguay, genocidio americano, qué interesante. Entonces lo compré en portugués y aprendí portugués así. Y el libro era tan... Y digo, bueno, esto es para escribir un libro, porque la verdad que... Entonces ahí empecé a estudiar, primero escribí sobre Rosas yo, después vi que Rosas tenía que ver con Paraguay bastante, porque Rosas fue el que le vaticinó la guerra en 1842. Rosas había hecho un trato de palabra con Gaspar Rodríguez de Francia, que ni la Confederación Argentina lo incorporaba por la fuerza, ni los otros se separaban, se iban a pedir la independencia. Pero cuando muere Francia las pide Carlos López. Y Carlos le pide a Rosa, le manda un emisario, y Rosa le dice, mire, no les conviene separarse porque se va a llenar de extranjeros, como nos pasa a nosotros, que ahora no sabemos cómo resolverlo, y nos vamos a debilitar ustedes y nosotros y nos van a invadir los brasileños, que fue lo que pasó. Primero en Casero a Rosa, que lo sacaron, y después en Paraguay, en 1865, en complicidad con Mitre. Mitre, Mitre después de Casero dijo, bueno, el próximo paso es Paraguay, lo dijo públicamente, o sea que ya estaba programada la guerra. Entonces, como estudié Rosa y estudié todas esas cosas, digo, bueno, tiene mucho que ver. Entonces, además tiene mucho que ver con Artigas, porque cuando Artigas forma la Liga de los Pueblos Libres, se enfrenta con Buenos Aires, se distancia, digamos, empieza la grieta con Buenos Aires, como dicen ahora, forma la Liga de los Pueblos Libres, que era la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Imagínate, era más que el resto del país. Incluso tenían una sede de gobierno que era en Purificación, que queda ahí al norte de Paysandú, que fue un pueblo y lo fundaron ellos, fue el primer pueblo fundado por, digamos, por los americanos libres, ahora desapareció después, y declararon la independencia en 1815. Mm. Entonces, viste, entre Francia, Artigas y Rosa, yo digo, esto es la línea histórica federal, porque Francia fue el primero que le propuso a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas sin que ninguno prepondere sobre los demás, porque Francia era admirador de la revolución de la Confederación Norteamericana, de Benjamin Franklin. Cuando fue Belgrano a verlo, le regaló un libro y un busto de Francia, de Franklin. Después Artigas, por ejemplo, en la Asamblea del año 13, le propone, entre las instrucciones, decía que había que hacer una confederación de provincias autónomas y que la capital federal debía estar necesariamente fuera de Buenos Aires. ¿Qué pasó? No los dejaron entrar. Le rechazaron, no los dejaron entrar, participar. Y después Rosas crea el Pacto Federal en 1831, que era Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y dice que a las demás provincias hay que esperar que se organicen y invitarlas a que se adhieran al pacto, que es lo mismo que hizo Estados Unidos, porque Estados Unidos formó una confederación y los estados que estaban alrededor, si no se organizaban, no lo dejaban entrar, lo fueron incorporando después. Inclusive Rosas, en las cartas que le escribe a Quiroga de Hacienda de Figueroa, un documento que se conoce como la Carta de Hacienda de Figueroa, le dice, hablan de la Constitución, dice, ¿cómo vamos a hacer dice, no se puede hacer un cuerpo sano con miembros enfermos, primero tiene que organizarse cada provincia y después unirnos. Dice, porque la Constitución no une a los pueblos, los representa unidos. Ese es el pensamiento de él. Claro. Dice, además, ¿dónde va a figurar? Fíjate, ¿no? Dice, además, ¿dónde va a funcionar un congreso?
primero habría que fundar una ciudad independiente que no pertenezca a ninguna provincia, para que no haya celos entre ellas, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado, con todas las letras, se lo dice, está escrito en la carta. Por eso yo digo que la línea histórica federal es Francia, Artigas y Rosas. Algunos me han dicho, pero también López. Bueno, si quiero poner a todos los federales, necesito hacer una biblioteca. En eso lo volcás en el último libro. En el último libro, uno de esos tres personajes. Uh-huh. Que a mí me parece importante, y hay gente que me ha dicho, sí, la verdad que no lo habíamos pensado, pero dice, Artigas, por ejemplo, muchos... Claro, en ese libro planteas un eje que no es muy transitado por tus colegas. No, inclusive, así como Rosas fue ignorado durante mucho tiempo, porque fue o criticado o ignorado primero, Artigas lo mismo, no hablaban de Artigas. Y algunos dicen, sí, pero Artigas se quería separar. No, Artigas, cuando se tuvo que exiliar en Paraguay, si querés te cuento como es la historia, no sé qué tiempo tenemos. Sí, 5 minutos, bueno, sintetizarlo. Si no, en otro programa lo hacemos. Él dijo, ya no tengo patria. Dice, yo soy argentino nacido en la banda oriental. Él no se quería separar de Buenos Aires. Y tenían un pensamiento federalista. Lo mismo que Rosas. Algunos dicen, Rosas era unitario, dice, porque... No, bueno, Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero era representante de las provincias ante las relaciones exteriores. Pero él nunca invadió una provincia. Vos fíjate que cuando se levanta la Liga del Norte en 1840, que era Paz, Lavalle y La Madrid, Rosas manda un ejército, pero no manda el ejército de Buenos Aires con un oficial de Buenos Aires, manda un ejército. Y el jefe del ejército era un oriental, que era Oribe. Entonces no había celo entre provincias, siempre se manejó políticamente, con mano de hierro, por supuesto. Dije, ¿viste? Tirándole margaritas a los chanchos no lo vas a engordar. Y bueno, fue firme, digamos, ¿no? Pero